Hola amigos y bienvenidos al programa de hoy de Apologética con Marta. En el último programa les hablé sobre cómo se originó el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios expresada en lenguaje humano y que presenta las acciones de Dios y su interacción con el ser humano. Dios se comunicó supernaturalmente de diferentes maneras con el ser humano. En ocasiones se comunicó verbalmente. Por ejemplo, Dios se comunicó con Moisés verbalmente desde la zarza ardiente. Cuando el pueblo judío salió de Egipto y llegaron al monte Sinaí, encontramos en Éxodos 19 cómo Dios también le habló directamente a todo el pueblo judío, quien se aterrorizó ante la presencia santa y poderosa de Dios. Dios le habló al pueblo judío mediante profetas. Un ejemplo fue mediante las profecías de Jeremías sobre la futura destrucción de Judá y su eventual restauración. Otra historia está en Primera de Reyes 18. En este relato histórico, Ahab mandó llamar a todos los israelitas y reunió a 450 de sus profetas en el monte Carmelo para que se enfrentasen en contra de Elías. Entonces Elías, el profeta de Dios, se le acercó a todo el pueblo de Israel y les dijo: ¿Hasta cuándo van a continuar ustedes con este doble juego? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo a Él. Y si Baal lo es, a Él deberían seguirlo. El pueblo de Israel no respondió palabra. Y Elías continuó diciendo: Yo soy el único profeta del Señor que ha quedado con vida, en tanto que de Baal hay 450 profetas. Pues bien, que se nos den 2 becerros y que ellos escojan uno y lo descuarticen y lo pongan sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Yo, por mi parte, prepararé el otro becerro y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Luego ustedes invocarán a sus dioses y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el Dios verdadero. Luego de muchas horas y de todo tipo de invocación a Baal, Baal nunca respondió. Luego llegó el turno de Elías de invocar a Dios. Elías ordenó 3 veces a que le echaran cántaros de agua al sacrificio y a la leña, haciendo imposible que su sacrificio fuese encendido en fuego. El agua corría alrededor del altar y también llenó la zanja. A la hora de ofrecer el holocausto, el profeta Elías se acercó y exclamó: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, haz que hoy se sepa que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que hago todo esto porque me lo has mandado. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente sepa que tú eres Dios, y que los invitas a volverse de nuevo hacia ti. En aquel momento, el fuego del Señor cayó y quemó el holocausto, la leña y hasta las piedras y el polvo, y consumió el agua que había en la zanja. Al ver esto, toda la gente se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y el pueblo dijo: El Señor es Dios, el Señor es Dios. El Antiguo Testamento está lleno de historias en donde vez tras vez Dios nos llama hacia sí, de una manera o de otra, para que conozcamos de Él, conozcamos de su amor, conozcamos cuál es el propósito que Él tiene con nuestras vidas y conozcamos que Él es la verdad, el camino y la única vía para obtener la vida eterna. Él es nuestro único medio y esperanza para vivir eternamente en la benevolencia y en el amor de Jesús por una eternidad. A veces se nos hace difícil captar que una vez en su presencia, en el reino eterno, no tendremos que preocuparnos jamás por ni siquiera la posibilidad de sufrir. Una vez en su reino eterno, tendremos todo el amor y la paz
que disfrutaremos por siempre en compañía de todos nuestros hermanos y hermanas que ponen su fe en Cristo Jesús. Similar a lo que dijo Elías, es que si Jesús es Dios, síguelo a Él. Si Baal o cualquier otro ídolo es Dios, síguelo a Él. Sin embargo, ya con la evidencia de la resurrección de Jesús documentada en el Nuevo Testamento, tenemos una certeza a quién debemos seguir. El Antiguo Testamento está lleno de historias en donde Dios actuó y se dio a conocer mediante profetas y mediante hechos supernaturales que corroboraban su existencia y corroboraban el mensaje para su pueblo. Sus mensajes fueron certificados por estos actos supernaturales y esos mensajes y eventos fueron coleccionados según iban siendo recibidos por Dios y fueron escritos por el ser humano para mantener un récord histórico y profético que también incluían doctrinas y una guía para que el pueblo de Dios aprendiera a vivir según la santidad de Dios. El Antiguo Testamento documenta las bendiciones de Dios y documenta los juicios de Dios. El Antiguo Testamento también incluye profecías que se cumplieron en la primera venida de Jesús, pero también incluye profecías sobre la segunda venida de Jesús. En el último programa hablamos de cómo se coleccionó y preservó la palabra de Dios en hebreo, arameo y griego. Esos manuscritos del Antiguo Testamento más tarde fueron utilizados por Jesús y por los sacerdotes judíos y los apóstoles para enseñar en las sinagogas. Jesús certificó que todo el Antiguo Testamento es la palabra perfecta y verdadera de Dios. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no existía aún el Nuevo Testamento. Jesús mismo es el protagonista principal de las historias en el Nuevo Testamento, y durante el periodo que Él estuvo en la tierra, los que lo rodeaban estuvieron cara a cara con el mismo Dios que creó todo el universo desde el infinito y quien existía desde la eternidad. En Lucas 24, en los versos 44 al 45, Jesús le dijo a sus discípulos que todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos tenía que cumplirse, y Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos para que ellos comprendieran las Escrituras. Jesús era el sacrificio anunciado en Isaías 53 y de quien también se escribió en el Salmo 22. No existe otra religión, no existe otra filosofía, ni existe otra fe que se pueda comparar con las verdades que el mismo Creador del universo y el único Dios reveló al ser humano en el Antiguo Testamento. Esas verdades son también para el ser humano en el primer siglo y hoy día para los seres humanos que escuchan el Evangelio y lo reciben mediante el Espíritu Santo. Mediante el entendimiento que Dios nos da supernaturalmente, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos captar las verdades eternas de Dios en su palabra en la Biblia. En el primer siglo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Santiago, Pedro y Judas escribieron los evangelios, las historias de los eventos que ocurrieron en esa época. Escribieron cartas a otros cristianos y Juan escribió el libro profético de Apocalipsis. Todo el Nuevo Testamento se escribió entre aproximadamente el año 45 y el 100 después de Cristo. Los autores del Nuevo Testamento citaron segmentos de casi todos los libros del Antiguo Testamento, excepto de 8 de ellos. Ellos escribieron el Nuevo Testamento en griego, que fue el lenguaje oficial del Imperio griego, que se estableció anteriormente bajo Alejandro el Grande, más de 300 años antes de la venida de Cristo, y que continuó siendo escrito y hablado durante el periodo del Imperio Romano. Todos los manuscritos de los Evangelios, el libro de Hechos, las cartas o epístolas y el Apocalipsis
fueron copiados y circularon ampliamente. De hecho, ya para el año 150 después de Cristo, habían suficientes copias como para ser reconocidos como el Nuevo Testamento o el Nuevo Convenio. Ese era el nuevo convenio que Dios había prometido en Jeremías 31, en versos 31 al 34. Estos versos dicen: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Durante la última cena de Jesús con sus discípulos, antes de Jesús ser crucificado, Jesús tomó la copa de vino y le dijo a sus discípulos: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Ese fue el pacto que Dios prometió en Jeremías 31. Jesús derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y de todos nuestros actos de desobediencia, de injusticia y de maldad. Ahora, de la misma manera que el pueblo judío aceptó cada uno de los manuscritos del Antiguo Testamento como la palabra de Dios, porque venían certificados por actos milagrosos y de parte de profetas de Dios, asimismo, los manuscritos del Nuevo Testamento fueron certificados porque venían por un profeta de Dios que no contradecía la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y que fue también certificado por milagros. Los autores de los manuscritos que componen el Nuevo Testamento conocieron a Jesús directamente o fueron aprobados por un apóstol de Jesús. En el caso del Evangelio de Marcos, él fue aprobado por Pedro, y el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles fueron escritos por Lucas, fueron aprobados por Pablo. Lucas fue acompañante de misiones del apóstol Pablo. Por lo tanto, cada autor de los manuscritos del Nuevo Testamento vio y escuchó a Jesús. Se instruyó directamente por Jesús, o fue alguien que recopiló la información y la escribió, pero que fue instruido directamente por un testigo de la vida de Jesús. Por lo tanto, el testimonio que tenemos en el Nuevo Testamento viene directamente de personas que conocieron a Jesús personalmente, no de personas desligadas de la vida de Jesús y de los eventos que tomaron lugar. Van a notar que el último libro en sus Biblias es el Apocalipsis de Juan. El apóstol Juan recibió esa última revelación antes de morir, aproximadamente en el año 100. El erudito Gary Habermas indica que en menos de 3 años de Jesús haber muerto y resucitado, ya la iglesia estaba recitando el credo que aparece incorporado en 1 Corintios 15. Debido a que la iglesia en el principio no tenía acceso a imprenta como la tenemos hoy, los feligreses aprendían partes de las Escrituras mediante la recitación de credos. El credo de 1 Corintios 15, de versos 3 al 8, ofrece evidencias de la vida de Jesús, de su muerte y de su resurrección. Y dice: porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez,
la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Así que ya los credos estaban circulando en el primer siglo, a mediados de los años 30 después de Cristo. Primero se generaron los credos de la iglesia. Luego el primer manuscrito escrito fue el Evangelio de Marcos, que fue escrito a mediados de los años 40. Primera de Corintios fue escrita en el año 56 después de Cristo, luego de Pablo visitar Corinto. Lucas y Hechos fueron escritos antes del año 62 después de Cristo. El libro de Santiago fue escrito a mediados de los 60 y Romanos, 2 de Corintios y Gálatas fueron escritos antes de la muerte de su autor, obviamente, quien fue Pablo. Sabemos que Pablo murió a mediados de los 60, así que todo lo que escribió Pablo sabemos que fue, obviamente, antes de él fallecer. Sabemos que el templo fue destruido en el año 70. Por lo tanto, el resto de los libros en el Nuevo Testamento tuvieron que haber sido escritos antes del año 70, ya que, de lo contrario, los autores hubiesen probablemente incluido en los manuscritos la historia de la destrucción del templo. Recordemos que el templo para el pueblo judío era el centro de su vida religiosa y política, y era en cierta manera equivalente en importancia a la Casa Blanca para los americanos. La destrucción de la Casa Blanca representaría un evento para nosotros del cual se escribiría en todo medio noticioso por años en el futuro. Para el pueblo judío, el templo era la casa de Dios y era un símbolo de la existencia de Dios que no se podía comparar con ningún otro templo o lugar en todo el mundo. Ninguno de los autores del Nuevo Testamento mencionó la destrucción del templo, por lo que indica que los manuscritos se habían escrito antes del año 70, cuando ocurrió la destrucción. Tenemos unos documentos que fueron producidos por testigos de los eventos que sucedieron en el primer siglo y que comenzaron a circular por el resto del Imperio Romano. Desde el principio de la Iglesia hubo una cadena con enlaces intactos en que se continuó enseñando las escrituras de los manuscritos y copiándose para expandir el Evangelio y así cumplir con la Gran Comisión. Los padres de la Iglesia, por ejemplo, Bernabé, Clemente de Roma, Ignacio y Policarpo, fueron parte de esa cadena que protegieron las escrituras de cualquier herejía o de cualquier corrupción. Estos padres de la Iglesia, que a veces se les llaman padres apostólicos, ellos vivieron entre el 85 y el 150 después de Cristo. Estos padres de la Iglesia aceptaron los evangelios y las cartas de Pablo como parte del canon bíblico. Policarpo había sido un estudiante del apóstol Juan y él vivió entre el año 70 y el 156 después de Cristo. Papios, quien vivió entre el 60 y el 140 después de Cristo, él conoció personalmente a Marcos. Papios fue obispo de Hierópolis y fue discípulo también del apóstol Juan. Clemente de Roma escribió una carta a los de Corinto para reenfocarlos a las doctrinas de la Iglesia, y él escribió que Jesús es el Señor, el Cristo y el Mesías judío. Él enseñó sobre la deidad de Jesús y sobre la resurrección. Ignacio, quien escribió entre el 110 y el 115 después de Cristo a la iglesia de Efesios, él se refirió a Jesús como Cristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Todos estos padres de la iglesia enseñaron sobre los manuscritos del Nuevo Testamento y las enseñanzas de los apóstoles. Ellos forman parte de una cadena sin interrupción de enseñanzas y doctrinas apostólicas que continúan al día de hoy. Hoy día nos encontramos con escépticos que niegan la veracidad de lo que enseñan los evangelios.
Escépticos alegan que los autores del Nuevo Testamento mintieron. Sin embargo, podemos utilizar solamente fuentes de escritos de personas que no eran cristianas y que eran hasta enemigas de los cristianos. Y con solo el uso de esos manuscritos seculares, podemos entonces reconstruir la historia esencial que aparece en el Nuevo Testamento. Tenemos 10 fuentes antiguas no cristianas que incluyen los historiadores Josefo, Tácito, Suetonio, Talo, Flegón, que también incluye a oficiales gubernamentales como a Plinio el Joven, el emperador Trajano, el emperador Adriano, y que también incluye otras fuentes externas como el Talmud judío y el escritor griego Luciano. Cuando recopilamos todas sus referencias, obtenemos una historia congruente con el Nuevo Testamento, que dice que Jesús vivió durante el tiempo de Tiberio César, que él vivió una vida virtuosa, que Jesús fue obrero de milagros, que Jesús tuvo un hermano llamado Santiago, que él fue aclamado a ser el Mesías, que Jesús fue crucificado bajo Poncio Pilato, que un eclipse y un terremoto ocurrieron cuando él murió, que Jesús fue crucificado en la víspera de la Pascua, que sus discípulos creyeron que él se levantó de la muerte. Sus discípulos estaban dispuestos a morir por sus creencias. Que el cristianismo se extendió rápidamente tan lejos como a Roma y que sus discípulos negaron los dioses romanos y adoraron a Jesús como Dios. Esta es definitivamente la historia básica que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Como ven, podemos poner nuestra confianza en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, y conocer a Dios de una manera mucho más íntima si leemos su palabra en la Biblia. Ahora, solo hemos llegado al primer siglo y a principios del segundo en este estudio. Así que en el próximo segmento estudiaremos qué sucedió con la Biblia a partir del segundo siglo en adelante y eventualmente llegaremos a cómo es que tenemos tantas versiones al día de hoy. Recuerden visitar mi sitio en línea apologeticaconmarta.org y Apologética con Marta en Facebook, en donde pueden escuchar este y otros programas radiales en archivo completamente gratis. Y para cualquier otra pregunta o comentario, se pueden comunicar conmigo al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.